es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser predicada por el Señor, vino hasta nuestros días? Así dice el libro de los Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 1, 2 y 3. ¿Cómo nos dice la palabra del Señor? Por tanto, dice así: por tanto es menester que con más cuidado, con más diligencia, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? En estos últimos días, la palabra de Dios ha estado en todas partes. Exactamente cubrió lo que dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos cuando habló y les dijo que este evangelio del reino de Dios iba a ser predicado a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. En estos últimos días no creo yo que haya alguna persona, empezando desde un niño consciente, como va creciendo, de sus 6, 7, 8 años, que no haya oído hablar de la palabra de Dios, que no haya oído hablar del Señor Jesús. En estos últimos tiempos la palabra, el Señor Jesús está en todo el mundo. Máximo en los días de diciembre, que se oye hablar mucho del Señor Jesús, de su nacimiento, de su vida, de cuando nació. Así se escucha hablar del Señor Jesús. En la calle se predica, en el radio se predica, en la televisión se predica, en los periódicos, en las redes sociales se habla la palabra del Señor. ¿Qué palabra es esta que ha cubierto todos los medios de comunicación masivos que hay en tiempo presente? Se habla la palabra de Dios. La Biblia llega hasta en las redes sociales. La Biblia se regalan tratados de la palabra del Señor. ¿Por qué es esta palabra tan insistente? Porque dice la misma palabra que Dios es lento para su ira y grande en misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Muchas de las veces nosotros no prestamos atención, y como no prestamos atención, no nos damos cuenta que hemos pecado en contra del Señor Jesús. La misma Biblia dice: por cuanto todos pecaron, entonces no hay justo ni aun uno. Aunque hay por ahí algunos que se han creído que son santos, que son justos, la Biblia dice que no hay justo ni uno. Entonces todos necesitamos del Señor. Todos hemos oído hablar del Señor. Y el apóstol Pablo aquí, hablando, escribiendo a los Corintios, nos dice en el versículo 1 que leímos del capítulo 2, dice: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia? Porque todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios, todos. A veces nos engañamos
o nos dejamos ser engañados por hombres estrafalarios, por hombres corruptos que quieren tener la mente envuelta en otras cosas y enseñan cosas que no aparecen en la Biblia, ponen reglamentos que no aparecen en la Biblia, ponen órdenes, dan órdenes, como nos decía nuestro amado pastor, ponen ley a la gracia, le ponen ley a la palabra de Dios. Para eso vino el Señor Jesús, para liberarnos de esos mandamientos que una vez acarreamos, trajimos y hasta enseñamos y soportamos y sostuvimos que era verdad. Hay palabras y mandamientos que fueron dichas por hombres humanos, mortales, y la gente los vive, los practica y los defiende y los afirma con la cara bien seria y aseguran que eso viene de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice, en el versículo 2, nos dice: porque si la palabra nos está haciendo un llamado de alarma, un llamado de alerta, un llamado de peligro, porque aquí está nuestra vida, nuestra salvación. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, caminó por 33 años y medio, da razón la Escritura, y nos enseñó que hay vida después de la muerte. Sí, así nos dice la Biblia. Cuando muere la persona, no se acaba ahí, no se acaba la vida sigue. Por eso el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra y Él mismo dijo con estas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos lo dejó bien claro, y nos lo recalcó, y nos hizo memoria de la parábola de la zarza, allá cuando el Señor en una llama de fuego habló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos, no Dios de muertos. El Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo, Él es nuestro Dios y Él es un Dios de vivos. Y Él dio esta enseñanza, esta doctrina, y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí nos dice que es necesario, eso significa la palabra menester, necesario. Es necesario, es importante, es imperativo que con más diligencia, con más atención, con más cuidado, con cautela, pongamos atención a las cosas que hemos oído, porque ya las hemos oído, ya las sabemos. A veces hacemos un lado la palabra de Dios, hacemos un lado lo que el Señor dijo. A todos mis hermanos que me están viendo, el Señor nos dejó un mandamiento y nos dijo: id y predicad la palabra a todo el mundo. Esto no quiere decir que vamos a darle vuelta al globo de la tierra. Nuestro mundo está aquí, ahí donde tú estás, tu familia, tus hijos, los que te rodean. Ese es tu mundo. Y a ese mundo el Señor nos mandó a predicar la palabra, a enseñar lo que Él enseñó. Y dice que con mucho cuidado, vamos a leer el versículo 2 y lo que nos dice el Señor Jesús. Ahí nos dice la palabra: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Dice así: porque si la palabra dicha
por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Dice ahí el texto, dice así: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuando vinieron los ángeles, y han venido los ángeles, llegan los ángeles. Los ángeles son seres humanos o seres celestiales, pero a veces vienen en un cuerpo semejante al de nosotros. La Biblia da razón que en tiempos pasados hubo personas que hospedaron ángeles sin saber. Dice, hospedaron hombres sin saber que eran ángeles. Allá en los días de Sodoma y Gomorra vinieron ángeles a la tierra. Y esto, hermanos, es bien sabido de que vienen ángeles a la tierra, y especialmente allá a la casa de Dios en Jerusalén, porque así marca la Biblia. Y hasta Jacob lo miró en un sueño. Dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Los discípulos vieron ángeles. María, cuando fueron a mirar el sepulcro del Señor Jesús, dice que miraron un hombre sentado ahí. Ese era un ángel. Y vienen ángeles. Pero el mundo nos ha envuelto otras cosas y a veces no creemos lo que dice la palabra. La palabra de Dios es fiel, firme y permanente. Y eso nos da razón. Y aquí nos dice que la palabra dicha por los ángeles fue firme. En aquel tiempo, hablando un pasaje, vinieron los ángeles a Sodoma. En aquel tiempo, tal vez usted que me está mirando y escuchando sabe esta historia. Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, no nada más era una ciudad, era un estado. Y era un estado muy rico. Producía, y ahorita actualmente ese estado vino quedando lo que es el Mar Muerto en Israel, porque así dice la palabra de Dios. Cuando vinieron los ángeles, ahí vivía un hombre llamado Elot, y en ese tiempo el pueblo se había tornado a la maldad, a la ira, a la violencia. El Señor tuvo que mandar esos ángeles a anunciarles y anunciar a Lot que saliera él junto con su familia, porque la depravación era grave y el Señor iba a destruir esas ciudades. Entonces dice la palabra del Señor que llegaron estos ángeles a la casa de Elot. Elot, nos da razón la palabra de Dios, que era un sobrino de Abraham. En los tiempos de Lot vivía Abraham, nuestro padre de la fe, y nuestro Dios lo consideró amigo a nuestro padre Abraham, y como un amigo le comunicó que esa ciudad iba a ser destruida. Abraham discutió con nuestro Dios y le dijo: no puedes destruir a los buenos junto con los malos. Puso condiciones. Los lectores de la Biblia y los que han oído esta historia lo han sacado hasta en películas, en historias, en cuentos. El Señor dio oportunidad, me imagino, 1 mes, 2 meses, tal vez 6 meses, porque el Señor hizo un trato con Abraham y le dijo: ve a esa ciudad y busca 50 personas que hagan justicia
y perdonaré toda la ciudad. Fue Abraham, no da razón cómo le hizo, pero dice que no encontró 50. Volvió a hacer otro trato con el Señor y dijo 25. No encontró 25. 15, 10. No encontró 10 personas en un estado. No era una ciudad, eran varias ciudades. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo que acabar con la ciudad. Pero ahí vivía un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham. Justo, dice la Biblia, el justo Lot. El Señor mandó a estos ángeles y les dijo a Lot: escapen por su vida, porque esa ciudad iba a ser exterminada, iba a caer una bomba nuclear, iban a echar ahí. Cenizas iban a quedar. Y se le anunció a Lot, el Lot con su familia, y que le dijo: vayan, salgan de aquí y no volteen para atrás, no miren hacia atrás. Era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía bancos, tenía dinero, tenía calles, tenía todo lo que es una ciudad. Y no lo dudo que también haya habido templos donde servían a sus dioses, donde alababan a sus dioses, como el tiempo presente en el que vivimos. ¿Qué es lo que vemos en este tiempo? El mismo Señor dijo: generación adulterina, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde miramos a veces hay maldad, hay pecado, un mundo de corrupción. El tiempo se está llegando. Aquí lo está diciendo la palabra del Señor. La palabra dicha por los ángeles fue firme, se sostuvo. Los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida. El Lot salió de esa ciudad, salió junto con su familia. Eran sus 2 hijas, su esposa y sus yernos. Sus yernos no creyeron, se quedaron. Los ángeles les dijeron que no voltearan para atrás, porque se iba a oír un estruendo, un trueno, del cual jamás se ha oído. ¿Qué sería lo que cayó? Posiblemente, como dije, una bomba nuclear que deshizo todo. La primer bomba que cayó en la tierra no fue la de Hiroshima ni la de Japón, fue la de Sodoma. Hizo polvo a la ciudad. ¿Por qué? Porque los ángeles anunciaron. Los ángeles nos trajeron la noticia. Los ángeles dijeron lo que iba a suceder allí en Sodoma, Gomorra y todas las ciudades comarcanas que dice la Biblia. Y mire lo que dice el verso 3. Dice así el verso 3. Dice: ¿y cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Si los ángeles trajeron esa noticia y esa noticia tuvo efecto, esa noticia se cumplió. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo
comenzado a ser predicada por el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Dios, el Señor Jesús. Él vino, no mandó ángeles. Él vino personalmente y vino en forma de hombre. Hombre, nació de una mujer y fue atendido por manos femeninas, su madre María. Así lo dice. María lo cuidó, lo atendió. Cuando creció, fue creciendo aquel niño que ya cuando iba a tomar su edad y a su tiempo, se dio a conocer al mundo. Y él lo dijo: yo he venido a sanar al enfermo y a librar al cautivo y a dar vista al ciego. A eso vino. Él es hombre y Dios, porque Pablo nos dice: en él habita toda la plenitud de la divinidad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y vino en carne a traernos esta salvación tan grande. Si los ángeles, su palabra que trajeron tuvo efecto, ahora dice aquí: ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Así como nos dice: la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, la ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Por los que oyeron, los que fueron testigos en servicios pasados. He estado hablando de nuestro hermano Pedro. Pedro fue un testigo. Pedro anduvo con él. Pedro vio las maravillas. Pedro vio la sanidad. Pedro lo miró, lo conoció, lo miró cuando se transformó en Dios real. Él es testigo, y ahí lo dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, que es testigo de lo que vio. Entonces él vino ahora y dice que nosotros que estamos aquí, tiempo presente, fíjense lo que dice la última expresión del versículo. Dice, la parte final dice, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Los hombres, aquellos, los padres de la iglesia, hablaron la palabra, enseñaron la palabra, y esta palabra es una confirmación. Usted, hermano, hermana, señora o señor que me esté escuchando, es una confirmación de lo que hablaron, porque así dice que somos una confirmación de los que hablaron. Si ellos no hubieran hablado, si el Señor Jesucristo no hubiera hablado, si el Señor Jesucristo no hubiera venido, nadie estuviera hablando la palabra del Señor. Este mundo sería un caos. Este mundo, ¿cómo se dirigiría este mundo? Sin leyes, sin temor de Dios, sin nada. ¿Cómo sería este mundo si no existiera este libro santo? Este libro que nos enseña cómo vivir, cómo caminar. Y además, en estos textos sagrados nos está diciendo que si aquella palabra de los ángeles fue firme, ¿cómo va a ser la palabra del mismo Señor? Él mismo vino. Por eso, varias veces y en varias ocasiones, el Señor nos advierte que en aquel día va a haber llanto y dolor,
porque viene un juicio. Eso habla la palabra de Dios. Y lo vamos a comprobar aquí mismo, en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Nos dice así, lo siguiente, capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el 1, el 2 y el 3. Dice así: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. El versículo 2 dice, de que no nos tenemos que olvidar. Ahí nos dice, hay algo muy hermoso en este texto, pero no me voy a concentrar en esto. Nada más quiero hacerles notar lo que estamos leyendo y lo que la Biblia nos está diciendo, porque la Biblia es la palabra real. La Biblia no es una fantasía, ni es una historia que ya pasó. Es algo tan real que lo que aparece ahí existe. Hace algunos años el Señor me concedió estar en Jerusalén, conocer la ciudad santa, conocer los caminos de Israel. Y ahí está exactamente. Ahí está el río Jordán, ahí está el Mar Muerto, ahí está Egipto, ahí está Siria, ahí está Líbano, ahí está Arabia. Y más que todo, está la santa ciudad, Jerusalén antigua, rodeada de su muro. Y aquí nos dice la palabra del Señor. Aquí nos da razón la palabra del Señor. Y si usted va y camina y lee el texto y luego mira lo que está ahí en esa ciudad, es la historia viva, historia real. Historia real. Es una historia, no es un cuento que pasó, es algo real, comprobado. Yo lo miré. Y miles de personas han ido y muchos desean ir a Jerusalén, porque así dice la palabra del Señor. Da una profecía a Israel y dice, aquellas calles chiquitas, dice, tus calles serán anchas, porque de todas las naciones vendrán. Gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti, dice la palabra, hablando de Jerusalén. Firme es su palabra del Señor, firme. Y aquí nos dice el verso 2, que no nos olvidemos de la doctrina de bautismos. Esa es una enseñanza de la Biblia, el bautismo. He hablado y se ha oído hablar. El bautismo, todo ser humano que crea al Señor Jesús tiene que ser bautizado. Y aquí dice que no se tienen que olvidar de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Y luego dice, y de la resurrección de los muertos. Y del juicio eterno. ¿Qué podríamos decir? Este libro nos dice que va a haber una resurrección y un juicio para todos, Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo, todavía salvando y esperando y con los brazos abiertos, todavía diciendo a aquel que quiera oír, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está todavía la salvación, el perdón. Él pagó con su muerte y Él empezó a predicar la palabra. Y si aquellos ángeles, cuando hablaron, su palabra fue firme, ¿cómo será
de la palabra dicha por el Señor Jesús. Es la palabra firme y real. Es la palabra del Señor Jesús. Es la palabra que Dios mismo nos trajo a este mundo. Ven sin tardar. Dice así, que va a haber una resurrección. Va a haber una resurrección. El Señor la habló. El Señor la anunció. Él la habló, Él la anunció. Y hay muchos pasajes que podríamos citar. Uno como aquel de Lázaro, cuando sus hermanos de Lázaro lloraban mucho y hasta le dijeron, si tú, Señor, hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor les dijo, Lázaro no está muerto. Ellas sabían de una resurrección. Y ellas mismas le dijeron, sí sabemos que va a tener vida en el día de la resurrección. Y el Señor Jesús les contestó y les dijo, yo soy la resurrección. El Señor Jesús es la resurrección. Él es la vida. El Señor Jesús. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, nos está diciendo que viene una resurrección de los muertos y un juicio imparcial para todos. Así que, hermanos, amigos que me están mirando, presten más atención a la palabra del Señor. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿cómo escaparemos si el mismo Señor vino y nos trajo este evangelio sagrado? Y el Señor dijo, ay de ti, Corazín, si no escucharas la palabra del Señor. Dijo, habrá más misericordia para Sodoma y Gomorra que para aquellos que escucharon su palabra y no pusieron atención. Más misericordia para Sodoma. ¿Cómo quedó Sodoma? Quedó ceniza. Y ahí dice la palabra del Señor que Él mismo puso esa agua salada, le llaman el mar muerto. Un mar estancado ahí. Me tocó mirarlo. Ahí está. No pueden entrar nadie a esas aguas. Nadie puede entrar a esas aguas, a mirar lo que hay abajo. No pueden explorarlas. Pero la Biblia dice que ahí quedó Sodoma y Gomorra y todas las ciudades comarcanas por su pecado y desobediencia. Y aquí nos dice el Señor que habrá más misericordia para ellos que para aquellos que escucharon su palabra y no la pusieron por obra. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que si hay duda en lo que dice la palabra de Dios, que el Señor ayude a romper esas barreras, porque esas barreras son satánicas, esas barreras son del mismo infierno, que no quieren que escuchen la palabra, que no quieren que escuchen la salvación que el Señor vino y nos la trajo. Él dice, y todos los que estamos escuchando la palabra somos testigos, porque así dice, si nuestros hermanos que escucharon esta palabra que Él mismo trajo y ahora llegó hasta nosotros por los que oyeron. Así que nosotros que escuchamos su palabra somos testigos de las cosas que sucedieron y de las cosas que van a suceder. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, pedimos misericordia, pedimos perdón, Señor, por todas las ofensas, todo lo que hemos hecho, conscientes o inconscientes, Señor. Hoy es una tarde más que usted nos brinde su perdón, Señor, porque dice que delante de usted son nuevas sus misericordias cada mañana. Y este día, gracias al Señor que ya lo estamos terminando. Ya estamos terminando este día.
y todavía seguimos esperanzados con su grande misericordia, porque no hay Dios como usted que perdone la maldad y que se olvide del resto de la edad. Padre eterno, pedimos misericordia para este mundo, Señor, para esto que anda pasando actualmente en el mundo, Señor. Usted tenga misericordia, Señor, de aquellos enfermos en los hospitales, de aquellos que están sufriendo agonía, o alguien que tiene en este momento personas que ya murieron. Padre Santo, pedimos, Señor, que usted, Señor, llene de bendición y de calma, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que usted, Señor, bendiga a mis hermanos, bendiga a todo el pueblo que está escuchando esta palabra, y que haya un arrepentimiento, un cambio. Si han creído o han vivido cosas que no están en la Biblia, de idolatría, de hechicería, de maldad, de malas palabras, de malas costumbres y de todo lo que ofrece este mundo perdido, Señor, de una oportunidad para que se arrepientan y vuelvan al camino, porque así como nos dice la palabra que habrá más misericordia para Sodoma que para aquellos que escucharon la palabra y no pusieron atención. Pedimos, Señor, por la iglesia local, pedimos por los hermanos que están padeciendo enfermedades ahorita aquí en esta ciudad, y también pedimos por los que están padeciendo enfermedades en otras ciudades, en este país y en México y en todo el mundo. Padre Santo, pedimos, Señor, que usted bendiga a Jerusalén, a su santa ciudad. Ahí está su casa, Señor, ahí en esa ciudad sagrada que usted eligió para poner ahí su nombre. Bendiga su tierra santa. Así lo hacemos, Señor, porque usted dijo: bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Nosotros, Señor, como su pueblo, bendecimos a esa santa ciudad, bendecimos a Israel, a sus habitantes, a sus soldados, a sus mujeres soldados, a sus gobernantes. Bendígalos, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Santo Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a dar la bendición. Gloria a Dios. Dice así. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a recibir la bendición de parte del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recíbela en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.